you. Thank you. Gracias. Gracias. Thank you, thank you. Thank you very much. Gracias, gracias. Thank you, thank you. Gracias, muchas gracias, muchas gracias. Thank you, everyone. Gracias a todos. Thank you, everyone. Thanks. Let's have a seat. Thank you. Let's have a seat. Thank you. I love you too. Yo también los quiero. Dear Matt and Mercy, thank you for the kind invitation. Gracias por esta generosa invitación, por traerme a CEPAC. Realmente es un honor estar aquí solo unos días después de nuestras elecciones presidenciales. Que, por cierto, pulverizaron a la oposición. Dicen que el globalismo muere en CEPAC. Estoy aquí para decirles que en El Salvador ya está muerto. Pero si quieren que la globalización muera aquí también, tienen que estar dispuestos para luchar sin excusas contra cualquiera que se les oponga. Luchen por sus libertades, por sus derechos. El próximo presidente de los Estados Unidos no solamente debe ganar las elecciones, debe tener la visión, la voluntad y la valentía de hacer lo que sea necesario, y por encima de todo, debe poder identificar las fuerzas subyacentes que conspiran y van a conspirar. Estas fuerzas oscuras que se aprestan a tomar su país. Quizá no lo vean aún, pero ya está ocurriendo. Quizá no lo vean tan claro porque a la gente se la entrena para que vea cambios lineales, no exponenciales, para no reconocer cuán pronto un problema puede salirse de control. Es como la metáfora del sapo en el agua caliente. Si esperan a que el agua hierva, ya es muy tarde. La gente no se da cuenta, es la naturaleza. Como el tema del sapo. La gente se torna complaciente y no se da cuenta de la realidad hasta que es muy tarde. El Salvador, por supuesto, es un país más pequeño y diferencias aparte, hay similitudes con lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Nosotros también teníamos múltiples problemas aislados en los 60 y los 70 y como país no nos dimos cuenta de la gravedad de los mismos hasta que la situación llegó a una guerra civil. Para cuando reaccionamos ya era muy tarde. Ya el agua había hervido, como en el caso del sapo, y nos tomó 50 años. 2 guerras, 250,000 vidas y 1/3 de la población desplazada y prácticamente un milagro para rescatar a nuestro país. Como su amigo, les advierto para que no cometan los mismos errores que cometimos nosotros en los 60 y los 70. No es fácil recuperarse después que estalla la crisis. De hecho, todos los expertos decían que sería imposible. Y aparte de eso, ustedes no querrán esperar 50 años y esperar un milagro para salir de un desastre antes que hierva el agua. Algunos pueden decir que estoy exagerando, pero ciertamente podemos ver a una sociedad en declive, porque la nuestra tocó fondo hace décadas. Es como cuando vemos a alguien que se enferma. Al principio parece algo simple, un dolor de estómago, un dolor de cabeza o una fiebre, pero si uno no ataca la enfermedad, esta se agrava y quizá después será muy tarde. Aún después de nuestra primera guerra en El Salvador, no nos dimos cuenta de los indicios de la Segunda Guerra Civil que se acercaba, la guerra de pandillas.
Después que 1 millón de personas tuvieron que huir, algunos para venir a refugiarse en Estados Unidos, el expresidente Clinton deportó a muchos de estos pandilleros y criminales y quedaron libres. Reclutaron a miles de jóvenes salvadoreños para incorporarlos a las pandillas. Al comienzo parecían delincuentes menores, pero evolucionaron hasta convertirse en los matones inescrupulosos que conocemos hoy. Muchos de ellos realizan incluso ritos satánicos, y eso está documentado. El gobierno de entonces no atacó la enfermedad, ni la siguiente, ni las que vinieron después. Y esa enfermedad, que comenzó con síntomas menores, se fue agravando y se convirtió en un cáncer prácticamente incurable. Ya vemos los síntomas en los Estados Unidos. Las ciudades como Baltimore, Portland, Nueva York, por mencionar solo algunas. Lugares donde las drogas y el crimen se han convertido en la norma. Y es algo que es aceptado y hasta promovido por el gobierno. ¿Cuánta gente joven han perdido ustedes en las calles de Filadelfia o San Francisco por el fentanilo? ¿Veíamos estos indicios apocalípticos hace años? ¿Pueden imaginarse qué va a pasar en los próximos años? Lo mismo ocurrió en El Salvador. En menos de una década, nuestra sociedad llegó a tener un gobierno paralelo, controlando elecciones. Todos los aspectos de la vida diaria de la gente estaban siendo controlados por las pandillas. La capital del crimen en el mundo. Es un título terrible. Y librarnos de eso era lo mínimo que podíamos hacer para poder comenzar a pensar en reconstruir nuestro país. But jumping out of the water when it's already boiling is an almost impossible feat. You are not there yet. And believe me, you don't want to be. We did the unthinkable to cleanse our society. We arrested the terrorists, but we have to remove corrupt judges and corrupt attorneys and prosecutors. Thank you. Thank you. Thank you. Estos jueces y fiscales corruptos estaban poniendo en libertad a los pandilleros. Este sistema corrupto estaba trabajando conjuntamente con la comunidad internacional, ONGs y las noticias falsas, como lo ven ustedes aquí en Estados Unidos. Burócratas tratando de establecer políticas públicas. ¿Quién los eligió? No tienen un mandato democrático. Si quieren un espacio en la mesa, deberían postularse. Dejen que la gente vote. No será algo bueno si las elecciones son libres y justas. ¿Quién eligió a Soros para dictar políticas públicas y leyes? ¿Por qué él se siente posición de dictar su agenda? Déjenme decirles algo. Soros y sus compinches propiciaron una guerra en El Salvador. Gracias a Dios, gloria a Dios, los salvadoreños se han inmunizado a su influencia. Nadie cree en sus mentiras. Hemos tenido elecciones libres y justas.
Let that sink in. More than 84% of the people voted Más del 84% de la gente votó para continuar con nuestras políticas. Una victoria singular en la historia del mundo. Nos dieron más que una supermayoría en el Congreso. 54 escaños de 60. 57 if we count our allies. 57 si contamos a nuestros aliados. That's 95% of Congress. Estamos hablando del 95% del Congreso. Piensen en eso. Of El Salvador have woken La gente de El Salvador despertó y ustedes lo pueden hacer también. the global elites, they hate our Las élites globales they fear yours. odian esto y le temen a la sociedad de The ustedes. people's free will to choose their leaders Le is temen something they a la capacidad de la gente de elegir sus líderes, algo que desprecian porque no lo pueden controlar. You have experienced this firsthand here in the United States. Ustedes lo han experimentado aquí en Estados Unidos. Media, they finance Se están controlando los medios, las campañas, a fiscales, por solo mencionar algunos. Están abusando del poder. political opponents. Persiguen a los adversarios políticos. Don't weaponize our judicial En El Salvador, to persecute. nosotros no usamos el sistema judicial como un arma contra nuestros adversarios May políticos. sound familiar to you. Esto quizá les suene familiar a ustedes, pero nosotros no hacemos eso. ¿Y quién es el dictador? The global elites Las élites globales in the media, they work en los medios they run some stories and publish them, same pictures to reinforce their agendas. Ellos tienen estas imágenes que usan para reforzar su agenda. We deal with that in El Salvador too. That is En El Salvador fue lo mismo. talk about. ¿Es de eso de lo que están hablando? I always criticize the defenders of institutionalism. Not because I don't Siempre think critico a los que defienden el institucionalismo. No es porque no crean en las instituciones, que son vitales para una democracia, them very hypocritical. sino porque me parece que es una To hipocresía. have the same standards for themselves as they Ellos apply to those no aplican para sí mismos los estándares que le quieren imponer a otros. But there's yet another component that is more dangerous than a simple Pero hay un componente aún más peligroso que el doble estándar. institutions were created Las to serve instituciones han sido creadas para servir a la gente. somewhere along the way, those people forgot their fundamental purpose, De algún modo, which is more important esa gente se olvidó de lo fundamental, algo más importante que las instituciones. It was Cuando se created estableció el sistema judicial, fue por la necesidad de hacer justicia. but now it seems like Pero ahora control of the judges parece que la supervivencia y el control de los jueces es lo importante. Y la necesidad de hacer justicia es una cuestión secundaria. Otro ejemplo, was created to bring law and order. la policía se creó para establecer ley y Let orden. them seek law and order then. Entonces, que lo Some hagan. of them are even afraid Pero ahora, algunos policías temen hacer su trabajo por temor a las consecuencias. they should be encouraged to fulfill Debería traditional roles without fear. dárseles la capacidad de cumplir su función primordial y para poder cumplir con su misión. If the police was created to bring Si la policía fue establecida para tener ley y orden, hay que dejar que la policía establezca la ley y el orden. Si el sistema judicial fue establecido para hacer justicia, entonces que haga justicia. let them protect their purpose at all costs. Hay que proteger su propósito a toda costa. Lo mismo se aplica a la prensa. A Que democracy la prensa sea libre. La democracia necesita una prensa libre. you must Pero para disfrutar de eso, los reporteros tienen que cumplir su responsabilidad. Deben reportar los hechos, no ser títeres de quienes los financian organizations o financian a sus organizaciones para las que trabajan. your freedom of speech, your freedom of La speech libertad de expresión we believe siempre debe estar protegida.
Creemos en la libertad de expresión. La libertad de expresión siempre estará protegida, pero no digan ser periodistas y lo que son es activistas. No se declaren independientes si ustedes son dependientes. Esas instituciones sagradas se han apartado de la razón para la que fueron creídas. No están defendiendo las instituciones. Tienen que defender los principios bajo los que se crearon estas instituciones. Es preocupante ver que esto sucede en todas partes, no solo en El Salvador o en Estados Unidos, en todas partes, pero incluso aquí en los Estados Unidos, el país más poderoso del mundo, aún aquí está ocurriendo. Estados Unidos debe escuchar estas palabras no porque deban emular el modelo de El Salvador, sino porque estos son ejemplos específicos aplicables a cualquier nación que haya perdido el camino. Pregúntense por qué está ocurriendo esto. ¿Quién lo apoya? ¿Es ignorancia o es algo voluntario? Y tienen que combatirlo con alma y corazón y ser faros de esperanza. Deben ser el foco de esperanza que sus próceres concibieron para su país. Luchen por su libertad, por sus derechos. Luchen por el propósito original de estas instituciones, no solo por su existencia. No es muy tarde. Es hora de borrar estos paradigmas sin sentido. Si ustedes abren su mente, pueden hacerlo. This shift is an extremely dangerous trend that undermines these institutions. Effectiveness and their credibility is at stake. La credibilidad está en juego, aquí y en todas partes. Esta es una advertencia. Deben adherirse al principio fundamental y a los propósitos de estas nuevas instituciones. Ustedes pueden decir, ¿qué es esto? Como si no fuera suficiente. Pero hay más. Hay otros síntomas difíciles de diagnosticar. Por ejemplo, la situación financiera de los Estados Unidos. Cuando hablo con mis amigos conservadores aquí, siempre me dicen que el problema son los altos impuestos. No es así. Por supuesto que los impuestos son muy altos en Estados Unidos. Es verdad, tienen razón en eso. Pero ese no es el verdadero problema. El problema no está en los altos impuestos, sino en el hecho de que estos impuestos no están costeando las funciones del gobierno. Y con todos esos altos impuestos, mucho más altos que en otros lugares del mundo, esos fondos no están costeando al gobierno. El gobierno se está financiando con bonos del Tesoro. ¿Y quién compra los bonos del Tesoro? Mayormente la Reserva Federal. ¿Y cómo los compra la Reserva Federal? Imprimiendo dinero. ¿Pero con qué respaldo? ¿Con qué respaldo se imprime ese dinero? Con los mismos bonos del Tesoro. Básicamente, están financiando al gobierno imprimiendo dinero en el aire.
Alguien pudiera preguntarse, dice, bueno, si el gobierno puede imprimir dinero sin límite, why did they collect taxes? entonces ¿para qué cobran impuestos? I mean, in theory, it would make sense, right? If they can Bueno, la teoría tiene sentido. why would they need taxes? Si pueden imprimir dinero sin límites, ¿para qué quieren impuestos? La respuesta es simple, pero es sorprendente. El verdadero problema es que ustedes pagan altos impuestos solamente para que tengan la ilusión que están sufragando al gobierno. But it's true. Es la verdad. Government is funded by money printing. El gobierno se está financiando con el dinero que imprime. Papel respaldado con papel. Inevitably burst. Una burbuja que inevitablemente va a tener que estallar. La situación es incluso peor porque la mayoría de los estadounidenses y el resto del mundo Currency would be lost. no aceptan The dollar would fall. que esto es una farsa. And the El Western dólar civilization va a caer y con él la civilización occidental. The next president of the United States doesn't make Si the el próximo necessary presidente de los policies Estados and structural Unidos changes, no hace los cambios necesarios, estructurales, tarde o temprano la burbuja va a estallar. No cometan los errores que cometimos en los 60 y los 70. No dejen que el agua llegue a hervir. Estos problemas no se resuelven solo ganando las elecciones. No van a desaparecer cuando se conozcan los resultados electorales. Se va a requerir una revisión integral del gobierno. Va a haber que tomar decisiones difíciles, como hicimos en El Salvador desde 2019. Ya se están viendo los resultados. Va a ser difícil, el sistema se va a resistir, pero ustedes tienen el derecho de determinar su propio destino. Los salvadoreños hicieron lo mismo. La decisión sobre el futuro de nuestro país es nuestra, sin que nos digan. Nosotros hicimos lo impensable. Transformamos al país de la nación más peligrosa del mundo a la más segura del hemisferio occidental. Gracias. Thank you. We did it by defying the global elites. Lo hicimos enfrentándonos a las élites globales. And that is my message to you. Dijimos, ya no más. Put up the Y ese es mi mensaje para because ustedes. it is, in the Luchen. end, it will be worth it. Porque al final It has been van for a us. haber resultados. And you Ha will sido have así to para pay it nosotros. Y van a recuperar a su back. país. Bless you. May Dios God los bless the bendiga. people of the United States. Dios bendiga al pueblo de los Estados Unidos. Dios bendiga a El Salvador Our nations. Thank you very y much. al futuro de nuestras naciones. Muchas gracias.